Bueno, primeramente, buenos días con todos, chicos, esperando que se encuentren muy bien en casa. Y bueno, es una alegría realmente el poder volver a iniciar a trabajar con todos ustedes, ¿ya? Entonces, trabajemos de la forma más adecuada, siempre cumpliendo con todas las indicaciones, más que todo que todos sus docentes les indican para poder trabajar de una manera óptima. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, continuando con el desarrollo de los temas programados, lo que nos toca trabajar el día de hoy va en referencia a las reacciones químicas. Aún nos vamos a seguir apoyando en lo que vendría a ser la parte de nomenclatura química inorgánica. Vamos a seguir trabajando con compuestos químicos, ¿ya? Pero vamos a entender más que todo cómo es que se producen todos o todas aquellas variedades de reacciones químicas que suceden a nuestro alrededor, en la naturaleza. ¿Sí? Muy bien, entonces empezamos. Antes de poder iniciar, tenemos que conocer primero cuáles son nuestras, o cuál es nuestra competencia, cuál es nuestra capacidad, cuál es nuestro desempeño que vamos a trabajar o desarrollar el día de hoy. ¿Ya? Para esto, por favor, le voy a pedir a Carmen Lucía, ¿ya? Que me apoye con la lectura de la diapositiva. Está bien, profe. Competencia, indaga mediante métodos científicos, capacidad, genera y registra datos e información, desempeño precisado, obtiene y organiza datos cualitativos, cuantitativos a partir de la manipulación de la variable independiente e inspecciones repetidas de la variable dependiente. Realiza ajustes en sus procedimientos para determinar las características de las reacciones químicas y determinar el número de electrones transferidos en el balanceo químico. Hace cálculos de medidas de tendencia central, proporcionalidad u otros. Obtiene al margen de error y presenta sus resultados en gráficas mediante el uso de las TIC. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Entonces, como vemos, la competencia va más que todo direccionado a la competencia, indaga mediante métodos científicos, ¿ya? En conclusión, dentro de nuestro desempeño, lo que nosotros vamos a poder lograr al terminar la sesión o al finalizar la sesión es que cada uno de nosotros vamos a poder explicar, vamos a poder determinar las características de las reacciones químicas, ¿ya? O sea, vamos a poder explicar cuáles son las características de todas las reacciones químicas. Vamos a conocer cómo es que se clasifican estas y también vamos a determinar el número de electrones que se transfieren en cuanto a lo que hablamos, el balance o el balanceo químico. Más que todo esto direccionado al método de balanceo denominado como el método de tanteo. ¿Ya? Entonces, mucha atención. Iniciamos con el desarrollo. Vamos a iniciar dando esta pequeña introducción. ¿Ya? Es un relato de un autor, es un relato o es un extracto de todo un relato de un autor, ¿ya? El cual nos va a apoyar en la lectura. eh, Camila Flores Jaramillo, apóyame en la lectura, por favor. Camila Flores, ¿estás ahí? Ya, profe, sí, sí, sí. Ya, Introducción. apóyame en la Mientras lectura. leía un libro de química, me topé con una afirmación de que el ácido nítrico actuaba sobre el cobre. Decidí averiguar qué significaba esto. Conseguí un frasco con la etiqueta de ácido nítrico e introduje en él una moneda de cobre. Qué maravilla estoy contemplando. La moneda había cambiado de color. El líquido se mostraba de color azul verdoso y espumaba produciendo humo. El aire adquirió un color rojo oscuro. ¿Cómo detengo esto? Dije. Intenté tomar la moneda y lanzarla por la ventana, pero quemé mis dedos y al frotarlo sobre mi pantalón, el ácido también actuó sobre él. Relato del autor Ira Remsen, 1904. Ya, muy bien. Gracias, Camila. Como vemos acá, el autor, ese es un extracto de su relato, ¿ya? Nos da a conocer básicamente una experiencia que él había pasado,
¿ya? Por lo que nos dice que él había leído inicialmente un libro de química, en el cual él había visto, ¿no es cierto?, que había una afirmación que le decía que el ácido nítrico actúa sobre el cobre. Entonces él, más que todo guiado por su curiosidad, por su inquietud, quería observar exactamente qué es lo que sucedía cuando se ponía en contacto el ácido nítrico con él, con una moneda de cobre, más que todo, con el cobre en general. Entonces, lo que hace es conseguir un frasco de ácido nítrico y dentro de él introduce una moneda de cobre, ¿ya? Lo que observa es lo siguiente. Observa que básicamente, primero, la moneda empieza a cambiar de color, ¿ya? Segundo, el líquido, es decir, el mismo líquido del ácido nítrico, también empieza a obtener un color azul verdoso, ¿ya? Y además de este, producía espuma y producía humo. Este humo, este aire que él evidenciaba o que observaba, tenía una coloración roja oscura, ¿ya? Una coloración roja oscura. Entonces él, guiado más que todo por su inquietud, ¿no es cierto?, se hace la pregunta de cómo detengo todo esto, lo que está sucediendo. Entonces, trata de separar la moneda de cobre, ¿no es cierto?, del ácido nítrico, inclusive tomándolo de forma directa con los dedos. Sí, pero lo que él nota es que se había causado una quemadura en ellos, ¿no es cierto? Y es más, al frotarlo sobre su ropa, también él nota que básicamente había producido algunos cambios en ella, ¿ya? Porque ese ácido también había actuado sobre la tela de la ropa, ¿ya? Entonces, vean, todos estos fenómenos que él nos indica, que había observado, que había visualizado, ¿ya? En referencia al cambio de color, al burbujeo, a la espumosidad que él había visto, a que se emanaba ciertos gases, básicamente nos indican, ¿ya? O nos está relatando las características que nosotros podemos tomar en cuenta para poder reconocer que efectivamente, cuando juntamos dos sustancias, estas están reaccionando químicamente. Se está produciendo una reacción. Hay que recordar que toda reacción química, para que nosotros podamos reconocerla como tal, para poder definir que efectivamente se está produciendo una reacción química, primero tiene que haber un cambio de color en la sustancia, de repente debe haber algún tipo de burbujeo o espumosidad como él indica, cambio de color o emanación de gases, ¿no es cierto? El olor mismo puede producirse un olor característico, ¿no es cierto? Que son características que básicamente me indican que se está produciendo algún tipo de reacción química. Y es la forma más rápida, es la forma empírica en la cual nosotros podemos reconocer. Por ejemplo, todos chicos, ¿alguna vez han visto una pastilla efervescente? Chicos, Yo nunca, profe. ¿nunca han visto una pastilla efervescente? Chicos, ¿El sal de Andrews, eso? el sal de Andrews, algo similar también el sal de Andrews. Y hablamos del sal de Andrews, ya no es una pastilla efervescente, pero está en fase sólida, perdón, en polvo, ¿no es cierto? Ahí también me decían, por ejemplo, la vitamina C, sí, hay algunas pastillas vitamínicas, hay unos complejos vitamínicos que vienen en pastillas efervescentes. Y el principio es igual que como en el caso del sal de Andrews, ¿no es cierto? Nosotros agarramos esa pastilla efervescente y lo colocamos en un vaso con agua. Efectivamente, ¿qué es lo que observamos, chicos? Rápidamente, al colocar la pastilla en el agua, ¿qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que observamos? O cuando echamos el sal de Andrews al vaso con agua, ¿qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que se produce? Espuma. Ya, espuma, una efervescencia. Ya, ¿qué más? Ya, muy bien, ¿qué más?
Notan que una vez que se produce esa efervescencia, se produce esa espuma, notan que libera un gas. ¿Han notado eso? Junto con la efervescencia. Sí, sí, profe. ¿No es cierto? Vean. Entonces, vean, cuando nosotros juntamos, por ejemplo, esas pastillas efervescentes con agua, vamos a ver que efectivamente se está llevándose a cabo una reacción química. ¿Por qué? Se está produciendo una efervescencia y además se está liberando gases. Ese gas es el dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, vean, el bicarbonato que forma parte, ¿no es cierto?, de estas pastillas efervescentes va a reaccionar de esa forma, ¿ya? Va a reaccionar de esa forma. Entonces, vean, en un ejemplo tan sencillo como es el colocar una pastilla efervescente en un vaso con agua, estamos evidenciando, ¿no es cierto?, toda una cadena de reacciones químicas. ¿Ya? Y eso es a lo que va esta introducción, más que todo para ver que todo lo que nosotros, o muchas de las cosas que nosotros podemos observar y que suceden a diario, están relacionadas más que todo también a todas las reacciones químicas que se describen, ¿sí? Que se describen. Entonces, eso nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es una reacción química? ¿Ya? ¿Qué es una reacción química? Y para esto nos va a ayudar su compañera Daniela Escobar con la lectura de la diapositiva. Daniela, ayúdame por favor, apóyame con la lectura. Sí, profe. Se define por reacción química el proceso por el cual una o dos sustancias sufren cambios en su estructura interna, es decir, que hay ruptura de sus enlaces químicos para formar nuevas sustancias que tienen propiedades diferentes a las iniciales. Por ejemplo, obtención del cloro sub 2. Muy bien, muy bien, muy bien, Daniela. Muchas gracias. Entonces, observemos aquí lo siguiente, ¿ya? Nos dice, ¿qué es una reacción química? Una reacción química, chicos, tenemos que entenderlo como que es el proceso por el cual una, dos o más sustancias van a sufrir algún tipo de cambio en su estructura interna, ¿ya? En su estructura interna. Es decir, se va a producir ruptura de enlaces químicos para formar nuevas sustancias que van a tener propiedades totalmente diferentes a las iniciales, ¿ya? Van a tener propiedades totalmente diferentes a las iniciales, ¿ya? Por ejemplo, vean, nosotros observamos acá en la imagen un tubo de ensayo, ¿no es cierto?, en el cual contiene, ¿qué cosa? Óxido de manganeso 4. Ojo, vean, este paréntesis, este paréntesis, estas letritas, estas abreviaciones entre paréntesis que nosotros observamos ahí, nos indica o nos da a conocer el estado de agregación molecular en el cual se encuentra esta sustancia. ¿Qué letrita es la que está dentro del paréntesis en este primer compuesto, en el óxido de manganeso 4? S. La S. Si esa letrita es S, me dice que esa sustancia, ¿en qué estado se encuentra? ¿En qué estado se encuentra? Me dice. Buscamos en la parte inferior. S, ¿qué me dice? ¿En qué estado se Sólido. encuentra? En estado sólido. Muy bien. Entonces, este óxido de manganeso 4 se encuentra en estado sólido. Lo vamos a poner en contacto con el ácido clorhídrico que se encuentra ¿en qué estado? ¿En qué estado se encuentra el ácido clorhídrico? Acuoso. Muy bien. Entonces, observemos lo siguiente. Cuando nosotros combinamos ácido clorhídrico, ya, con el óxido de manganeso 4, y además de eso lo sometemos a una fuente de calor, vamos a observar que se va a producir lo siguiente, ¿ya? Ya cambia, vean. Ya no tengo óxido de manganeso 4, sino que es lo que tengo, cloruro de manganeso 2. Vean, cloruro de manganeso 2, otro compuesto. Ya no tengo ácido clorhídrico, sino tengo agua, otro compuesto. Y el cloro, vean, se forma, el cloro molecular en estado gaseoso se forma como gas, se evidencia como un gas. Entonces, ¿qué ha sucedido acá? Una reacción química, ¿ya?
Dos sustancias han interactuado entre ellas para formar otras nuevas, ¿ya? Otras nuevas. Siempre tenemos que tener en cuenta el estado de agregación en el cual se encuentran las sustancias. Si es S, es sólido. Si es AC, es acuoso. Si es L, ¿qué estado es? ¿En qué estado se encuentra? Si es L, si la abreviación es L, ¿en qué estado se encuentra, Líquido. chicos? Líquido. ¿Y si la abreviación es G, en qué estado? Gaseosa. Hasta aquí, ¿se entendió qué es una reacción química? Chicos, Sí, profe. ya, ¿todos se entendieron qué es una reacción química? Chicos, ya, muy bien, continuamos. Entonces, hablamos ahora, ya, sobre una ecuación química. Vamos a ver qué es una ecuación química. Nosotros necesitamos representar, chicos, todo el proceso de una reacción. ¿Cómo representamos a todo ese proceso de la reacción química? ¿Mediante qué? Mediante una ecuación química. Y vamos a ver qué es una ecuación. A ver, Shamira, ¿ya estás ahí? Shamira, Shamira, no está todavía. George, George, ¿ya estás ahí? George, todavía está. Camila Hueda, ¿me escuchas, Camila? Sí, profe. Ya, Camila, ayúdame por favor con la lectura. Es la representación esquemática de lo que ocurre en una reacción química mediante símbolos, fórmulas y otros signos. Se escribe en el primer miembro a las sustancias iniciales llamadas reactantes o reaccionantes, y luego de una flecha que indica el sentido en que ocurre la reacción, se escribe a las sustancias finales llamadas productos. Toda ecuación química debe estar balanceada, es decir, que debe ser igual en ambos lados el número de átomos de cada elemento. Muy bien, gracias, Camila. Entonces, vean, en conclusión, ¿qué es una ecuación química? Es la representación de la reacción química. Para esto yo utilizo fórmulas, utilizo símbolos o voy a utilizar algunos otros signos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la ecuación química de la reacción anterior, ¿ya? Pero, a ver, Carmen, ¿qué ha pasado, Carmen? Ya. Ya, Cadmiel, atento. Ya, muy bien. Atentos. ¿Ya? Silencio. Dejen de usar el chat. Ya saben que el chat es solo para que sus compañeros puedan participar. Muy bien. Entonces, vamos a completar esa ecuación química que tenemos ahí en la diapositiva. Ya lo voy a transcribir, lo voy a copiar en la pizarra. A ver, vamos a parar esto. Sí, profe. Ya, todos tenemos la pizarra, ¿no es cierto? Entonces ponemos atención, por favor. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a hacer acá una similitud con una ecuación, con una ecuación matemática, ¿ya? Cuando nosotros hablamos en referencia a una ecuación matemática, ustedes saben que una ecuación matemática presenta tres partes, ¿no es cierto? El primer miembro, la igualdad y el segundo miembro. Lo mismo pasa en una ecuación química. Vamos a poner ecuación química, ¿ya? Es una ecuación química. ¿Ya? Es una ecuación química.
En una ecuación química observamos lo siguiente. El primer miembro, ¿ya? Que es todo esto de acá. Esta flecha que me indica el sentido de la reacción, ¿ya? Y todos los elementos o compuestos que tenemos en esta otra parte, que es el segundo miembro, ¿ya? A los compuestos que nosotros encontramos en el primer miembro, acá en esta parte, en el primer miembro, nosotros los denominamos con el nombre de reactivos o reactantes. Reactivos o reactantes. ¿Ya? O reaccionantes, en algunos libros lo van a encontrar así. A los compuestos que tenemos que forman parte del segundo miembro de la ecuación, lo denominamos como productos. Lo denominamos como productos. Y la flechita, profesor, ¿qué me indica la flechita? ¿Qué hemos dicho que nos indica la flechita, chicos? ¿Qué nos indica la flechita? ¿Qué nos indica la flecha? Chicos, ¿qué nos indica la flecha? ¿Qué nos indica la flecha? ¿Qué nos indica la flecha? Profe, no puedo ver la pizarra, está chiquito. Ya. ¿Todos ven pequeño la pizarra, chicos? Chicos, ¿se ve bien la pizarra? Sí, profe, se ve bien. Profe, yo lo veo bien. Ya. Ernesto, de repente falta configurar tu plataforma. Trata de buscar a alguien que te apoye en esa parte. Ya. Ya. La flechita me indica el sentido de la reacción. ¿Ya? Me indica el sentido de la reacción. ¿Ya? Me indica el sentido de la reacción. ¿Ya? Me indica en referencia al sentido de la reacción. ¿Ya? Ahora, me dice lo siguiente. ¿Ya? La teoría me dice lo siguiente. ¿Ya? Acá tenemos la ecuación química, la cual representa qué es lo que está sucediendo en toda la reacción. ¿Sí? En toda la reacción. ¿Qué sustancias están reaccionando? ¿O qué sustancias son los reactivos? Y como resultado, ¿qué cosa me está formando? O sea, ¿qué productos me forman? ¿Ya? Eso es lo que me da, es toda la información que me da una ecuación química. Muy aparte de que también me indica los estados de agregación en los cuales se van a encontrar cada uno de ellos. Y aparte, sabemos que una ecuación química debe de estar debidamente balanceada. ¿Qué quiere decir? Que el número de átomos de cada uno de los elementos del lado de los reactivos tiene que ser igual tiene que ser igual al número de átomos de todos los elementos del lado de los productos. ¿Ya? Entonces vamos a ver si nuestra ecuación está balanceada. ¿Cuántos manganesos tenemos aquí? ¿Cuántos manganesos tenemos aquí, chicos? 1. 1. En el lado de los reactivos tenemos un manganeso. En el lado de los productos, ¿cuántos manganesos tenemos? 1 también. 1 también, entonces balanceado. Muy bien. Ahora vamos con el cloro. ¿Cuántos cloros tengo acá en el lado de los reactivos? 1. ¿Cuántos cloros tengo en el lado de los productos? 4. 4. Ya. Tengo 4 cloros y acá tengo solamente 1. Tendré que poner pues acá un factor de 4. Entonces, ahora tengo 4 cloros. Muy bien, tengo 4 cloros. Ahora nos vamos a los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos aquí? 1. No, 4. Este cuando tenemos acá, multiplica todo. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 4, profe, perdón. 4 hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos acá? 2. ¿Por cuánto tengo que multiplicar para que sea 4? 2. Por 2, entonces pondremos 2. 2 por 2, 4 hidrógenos. 4 hidrógenos. Muy bien. ¿Cuántos oxígenos tengo aquí? 2. 2. ¿Cuántos oxígenos tengo acá?
Dos también. Dos también. 2 también. Entonces, ahora sí, mi ecuación está debidamente balanceada. Entonces, en toda ecuación química que más adelante vamos a trabajar a mayor detalle, chicos, primero, tengo que ver, ¿no es cierto? O reconocer qué tipo de reacción se está produciendo. Muy bien. Eso lo vamos a conocer. Una vez que yo reconozco qué tipo de reacción se está produciendo, tengo que balancear. Tengo que asegurarme que el número de átomos de los elementos del lado de los reactivos sea igual al número de átomos del lado de los productos. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendió hasta aquí, chicos? ¿Chicos? Sí, profe. Ya. Ahora, en la diapositiva tenemos la misma ecuación, solamente que no sé por qué no salió esta parte. ¿Ya? Entonces me copian para que lo tengan de manera completa. Copien lo que está en la pizarra, por favor. Copiemos lo que está en la pizarra. Profe, ¿hay propósito? Ya les he puesto ya en el Sí, destape de la diapositiva. ¿Ya? Igual les voy a mandar ya lo tienen ya las diapositivas en la plataforma en sí web. ¿Ya? Bien, retomamos entonces la presentación. Ya. Muy bien, entonces vean. Entonces, efectivamente, tal como vemos aquí en la diapositiva, nos dice una ecuación química es la representación esquemática de lo que ocurre en una reacción química mediante símbolos, fórmulas y otros signos. Se escribe en el primer miembro a las sustancias iniciales llamadas reactantes o reaccionantes o reactivos, ¿ya? Y luego de una flecha que indica el sentido en que ocurre la reacción, se escribe a las sustancias finales llamadas productos. Toda ecuación química debe estar balanceada, es decir, que debe ser igual en ambos lados el número de átomos de cada elemento. Ya vimos el ejemplo en la pizarra, lo hemos balanceado, ¿no es cierto? Y explicamos cada uno de ellos. Muy bien, hasta aquí todo claro. ¿Qué evidencias nosotros podemos tomar en cuenta para poder reconocer que efectivamente en algún fenómeno se está produciendo una reacción química? ¿Cómo podemos reconocer de forma empírica nosotros una reacción química? Entonces, para esto nos va a ayudar, ¿ya? Viviana, ¿me puedes escuchar? Viviana, ¿ya estás ahí? Viviana. Ya, a ver. Sebastián López Ligarda, ayúdame por favor con la lectura de la diapositiva. Sebastián López Ligarda, ¿estás ahí? Sofía, ¿me escuchas? Sofía, ¿me escuchas? No me Sí, escuchas. profe. Ya. Sofía, ayúdame con la lectura, por favor, de la diapositiva. Evidencias empíricas para conocer una reacción química. Siempre que dos o más evidencias empíricas conocen dos o más reacciones químicas para conocer situaciones en las sustancias gas, eléctrico, etcétera. Desprendimiento de un gas, mayor que de un gas, absorción, calor. Ya, gracias, Sofía. Entonces, vamos a ver acá que nosotros podemos reconocer una reacción química tomando en cuenta lo siguiente, ¿ya? Nos dice, siempre que dos o más sustancias reaccionan, generalmente se observan los siguientes aspectos.
se tiene que producir un cambio de color en las sustancias, puede haber algún olor característico, entre otros, ¿no es cierto? Va a haber desprendimiento de un gas, ¿ya? Se puede dar formación de un precipitado, es decir, un precipitado es la formación de un sólido insoluble en agua, y se va a producir absorción o liberación de calor, etcétera, ¿sí? Entonces son las características o son las evidencias por las cuales yo puedo reconocer y puedo definir que efectivamente se está produciendo algún tipo de reacción química, ¿ya? Continuamos. Todas las reacciones químicas, chicos, se van a clasificar tomando en cuenta ciertos criterios, ¿ya? Entonces, uno de los primeros criterios es tomando en cuenta la naturaleza de los reactantes o por el grado de agrupamiento molecular también, en algunos casos lo denominan como tal, ¿ya? Entonces, según la naturaleza de los reactantes, tenemos primero las reacciones de adición o síntesis. Aquí nos va a ayudar en la lectura. A ver, Joshua Romero, ¿me escuchas, Joshua? Joshua, 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 ¿estás ahí? Ya, a ver, Carmen Céspedes, ayúdame con la lectura, por favor. Carmen. Profe, clasificación de las reacciones químicas. Ah, según la naturaleza de los reactantes. 1. Reacciones de adición o síntesis, composición. Se reproducen cuando dos o más reactantes forman un solo producto. Generalmente son reacciones exotérmicas, es decir, que liberan calor. Ya, muy bien, muchas gracias, Carmen. Entonces, vean, tenemos las reacciones de adición o síntesis, las reacciones de composición, ¿ya? Estas se van a producir cuando dos o más reactantes, ojo, dos o más reactantes forman un solo producto. La palabra acá es que dos o más reactantes, o lo básico acá que debemos recordar en estas reacciones de adición es lo siguiente. Dos o más reactantes forman un solo producto, ¿ya? Vamos a ver que estas reacciones de adición o síntesis generalmente son reacciones exotérmicas, que quiere decir que van a liberar, van a perder energía, y esa energía se va a expresar en forma de calor, ¿ya? Van a liberar calor, en otras palabras. Por ejemplo, si nosotros tenemos hidrógeno, en el primer caso, ya en el ejemplo A, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Tenemos 4 átomos de hidrógeno y tenemos 2 átomos de oxígeno, ambos en estado gaseoso. Entonces, estos hidrógenos y estos oxígenos, ¿qué compuesto me están formando, chicos? ¿Qué compuesto me están formando? ¿Qué producto me están dando? Chicos, ¿qué producto me han formado? El hidrógeno y el oxígeno. Chicos, H2O. tenemos que participar. Este hidrógeno y el oxígeno, ¿qué es H2O? Agua. H2O, ¿qué es, chicos? H2O. Agua, vean. Estos átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno, vean, reaccionan entre ellos para formar agua, un solo compuesto, un solo producto. Dos sustancias diferentes, vean acá, dos sustancias diferentes, se combinan entre ellos para formar un solo producto. Vean, un solo producto, ¿ya? Lo mismo en el ejemplo B, dos sustancias diferentes, que es el nitrógeno y el hidrógeno, reaccionan entre ellos para formar este compuesto, un solo compuesto. Acá debería ser NH sub 3, ¿ya? Es el amoníaco. Acá ha faltado poner el 3, ¿ya? Pero la idea es que forman un solo producto. Lo mismo en el ejemplo C. Vean, tenemos el amoníaco, ¿ya? Que es un compuesto totalmente diferente al ácido clorhídrico. Este amoníaco reacciona con el ácido clorhídrico y vean, me está formando un solo compuesto, que es el cloruro de amonio, 2 moléculas de cloruro de amonio, ¿ya?
Entonces, la forma general de una reacción de adición o síntesis es la siguiente. Dos sustancias reaccionan entre sí, dos reactivos reaccionan entre sí para formar un solo producto, ¿ya? O de forma más sencilla y comprensible sería lo siguiente. Atentos a la pizarra. Si nosotros hablamos de una reacción de adición, si hablamos de una reacción de adición, estaría sucediendo lo siguiente, ¿no es cierto? En una reacción de adición, nosotros tenemos una sustancia, un reactivo A, reacciona con un reactivo B, ¿no es cierto? Más un reactivo B, y como resultado me va a dar la formación de un producto AB, un solo producto. ¿Se entendió, chicos? Una reacción de adición, dos reactivos, dos o más reactivos reaccionan entre sí para formar un solo producto. ¿Se entendió mejor hasta aquí? ¿Se entendió mejor hasta ahí, chicos? ¿En qué consiste Sí, profe. una reacción de adición? Chicos, Sí, profe. ya. Entonces copiamos esta forma para tenerlo en el cuaderno. Ya copiémoslo esa forma para que lo tengamos en el cuaderno. ¿Y va? Ya. Continuamos ahora. Voy a compartir la diapositiva para ver el otro tipo de reacción química, ¿ya? Que se puede presentar. Hablamos en referencia a las reacciones de descomposición o disociación, ¿ya? Aquí me va a ayudar, a ver, Cadmiel, ayúdame con la lectura, por favor. Ya, profe. Reacciones de descomposición o disociación. Se reproducen cuando un solo reactante sometido a un fuerte calentamiento y a una corriente se descompone en dos o más productos. Generalmente son reacciones endotérmicas, es decir, que absorben calor. Ya, muy bien, gracias, Cadmiel. Entonces vean, chicos, aquí lo siguiente, ¿ya? Reacciones de composición y disociación se reproduce con un solo reactante sometido, un solo reactante, es decir, un solo reactivo en otras palabras. Con un solo reactante sometido sometido a un fuerte calentamiento y a una corriente se descompone en dos o más productos. Generalmente son reacciones endotérmicas, es decir, que van a absorber energía, van a absorber calor. En este caso, por ejemplo, en el primer caso, en el ejemplo A, tenemos al carbonato de calcio. Vean, carbonato de calcio, sobre él ejercemos calor, y este carbonato de calcio, que es un solo reactivo, vean, un solo reactivo, se está disociando ¿en qué? En óxido de calcio más dióxido de carbono, CO2, ¿no es cierto? Es decir, un solo reactivo, ¿cuántos productos me está formando, chicos? En este caso, en el ejemplo A, un solo reactivo, ¿cuántos productos me está formando? Dos. ¿Por qué me está formando dos? Porque se está disociando. Mira, tengo calcio, calcio, tengo oxígeno, un oxígeno. El carbono se separó con dos átomos de oxígeno aparte, ¿no es cierto? A eso hablamos como una reacción de descomposición o disociación. Se está separando en sus componentes, ¿ya? En el segundo caso tenemos el clorito de potasio. Dos moléculas de clorito de potasio más acción del calor, o por la acción del calor, me va a formar los siguientes productos, ¿no es cierto? Tenemos el cloruro de potasio más oxígeno. Entonces, ¿cuántos productos me está formando la disociación del clorito de potasio? ¿Cuántos productos me está formando? ¿Cuántos productos, chicos? Dos. Chicos, dos. Ya sabemos, ¿ah? A ver, voy a aclarar acá. ¿Ya? Voy a aclarar acá. A ver, vamos a poner un colorcito. Todo lo de acá, todo de este primer miembro, chicos, todo lo de este primer miembro es el lado de los
¿Qué lado es? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo llamamos, chicos? ¿Cómo llamamos ese primer lado? Chicos, ¿cómo llamamos ese primer lado? No me acuerdo. Está en el cuaderno. ¿Cómo llamamos? Reactivos o Reactivos. ¿No es cierto? ¿Qué pasa acá? Se ha borrado. ¿Ya? A todo este primer lado lo denominamos como reactivos. Ay, perdón. Es para el otro. Era el otro. Aquí. ¿No es cierto? A todo este primer lado, a este primer miembro, lo denominamos como reactivos. ¿No es cierto? Lo denominamos como reactivos. Y a todos los compuestos de este segundo miembro, ¿cómo los llamamos, chicos? Chicos, ¿cómo lo llamamos? Producto. Producto. Entonces tenemos reactivos, productos. Entonces no nos hay que confundir y hay que manejarlo de esa forma. ¿Ya? Entonces vean, en el caso, ¿ya? Estamos aquí, ¿ya? En el caso de este reactivo, del clorito de potasio, ¿en cuántos productos se está disociando? Chicos, el clorito de potasio. ¿En cuántos productos se está disociando? Chicos, ¿cuántos productos se está disociando? ¿Cuántos productos tenemos acá? Dos. Dos, muy bien, dos productos. Tenemos el cloruro de potasio y el oxígeno. Ahora, en el ejemplo C tenemos, en el lado de los reactivos, ¿a qué reactivo tenemos? Al cloruro de sodio. Este cloruro de sodio, por acción de la corriente eléctrica, se está disociando en ¿cuántos productos? ¿Cuántos productos está disociándose acá? Dos. Dos también, ¿no es cierto? Si tenemos como reactivo al agua, vean, como reactivo al agua, y por acción de la corriente eléctrica, es decir, por electrolisis, esta agua se va a disociar en ¿cuántos productos? ¿Cuántos productos? Dos. Chicos, ¿en cuántos productos tenemos acá? Dos. Tenemos hidrógeno y oxígeno. Muy bien. En forma general, si nosotros tenemos un reactivo, este reactivo se está disociando en sus componentes, ¿no es cierto? En sus componentes. Para que lo entiendan de mejor forma, nuevamente regresamos a la pizarra y vamos a ver lo siguiente. ¿Ya? Si nosotros hablamos en referencia a las reacciones o la reacción de descomposición, vamos a observar lo siguiente, ¿ya? Una reacción de descomposición se puede formar de la siguiente manera, ¿ya? Podemos evidenciar lo siguiente. Si nosotros tenemos un reactivo AB, si ese es nuestro reactivo, es el reactivo AB, y de ahí se va a descomponer, se va a disociar, ¿ya? ¿Qué productos tendré si se tiene que disociar? ¿Qué productos tendré, chicos? A más B. A más B, ¿no es cierto? Tendré el producto A y el producto B separados. Por eso se está descomponiendo, se está disociando. Muy bien. Si nosotros tenemos un compuesto ternario, tenemos A, B, C, que es mi reactivo, y me dice que este se tiene que descomponer, se va a disociar. Se puede disociar en A más B más C. Estos son los componentes originales, ¿no es cierto? Pero también se puede descomponer así. Por ejemplo, A, B más C. También así. O de repente, A más B más C, dependiendo cómo vaya mi reacción.
¿ya? Pero observamos que aquí este compuesto se está disociando, ¿no? ¿Se está disociando, no, chicos? ¿Se está disociando, no, chicos? Chicos, ¿se está disociando, no? Sí, profe. Chicos, sí, ¿no es cierto? Si tenemos un compuesto cuaternario, profesor, ¿qué pasa? Lo mismo, A, B, C, D. Se va a disociar, muy bien, se va a disociar. Pues vamos a tener lo siguiente. Puedo tener A más B más C más D, como también puedo tener AB más CD, o puedo tener lo siguiente, ABC más D, por ejemplo. Depende de qué, depende cómo vaya el curso de la reacción. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Sí, profe. Chicos, la idea es que un solo reactivo se está disociando en dos o más productos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces copiamos eso también para que lo tengamos más claro aún. ¿Ya? Para que lo tengamos más claro aún. Muy bien, copien esa partecita de la pizarra. Continuamos con la diapositiva. Ya, continuamos con la diapositiva. Ok. Luego, ahora tenemos, bueno, esto en referencia a las reacciones de descomposición o disociación. ¿Ya? Tenemos ahora, o hablamos ahora, en referencia a las reacciones de desplazamiento o de sustitución, simple desplazamiento o de sustitución, ¿ya? Para esto, Camila Sevietkovich, ¿me escuchas, Camila? Camila Sevietkovich. Camila Sevietkovich. Camila Valentina, ¿estás ahí? Ok, Camila, muy bien. A ver, Gabriela Zúñiga, ¿me escuchas, Gabriela? Gabriela, Gabriela, Sí, ya, profe. ya, ok. Ayúdame con la lectura, Gabriela, por favor. Ok, profe. Se presenta cuando un elemento químicamente más activo desplaza a otro menos activo de su compuesto. Se desplazan hidrocarburos que desplazan la H2. Ya, gracias, Gabriela. Muy bien, entonces nos dice, reacciones de desplazamiento de sustitución. Se presenta cuando un elemento químico más activo desplaza a otro menos activo de su compuesto. Es el caso típico de metales activos como el zinc, como el hierro, ¿no es cierto?, que desplazan al hidrógeno de ácidos inorgánicos, ¿ya? También es el caso de los metales alcalinos que van a desplazar al hidrógeno del agua, ¿ya? Por ejemplo, quiero que lo entiendan de la siguiente forma, ¿ya? Reacciones de desplazamiento de sustitución. Tal como dice su nombre, alguien va a desplazar a otro elemento, ¿ya? O va a sustituir a otro elemento. En el primer caso tenemos al zinc y el ácido clorhídrico, ¿no es cierto? El zinc reacciona con el ácido clorhídrico. Como reactivos tenemos al zinc y el ácido clorhídrico. Estos reaccionan y como producto, vean, ¿qué me ha producido? ¿Qué es lo que tengo como producto? Cloruro de zinc e hidrógeno. ¿Qué ha pasado acá en el lado de los reactivos? ¿Quién ha reemplazado a quién, chicos? ¿Quién ha sustituido a quién?
Analicemos a ver la ecuación. ¿Quién ha reemplazado a quién? Chicos, ¿quién ha reemplazado a quién? Chicos, ¿quién ha reemplazado a quién? El hidrógeno. Ya, vean, si nosotros analizamos, acá tenemos los reactivos, las sustancias iniciales que son, ¿no es cierto? Los reactivos. Cuando ha terminado la reacción, como producto he obtenido estas otras. Vean, si nosotros analizamos acá en los productos, tengo zinc y cloro juntos y el hidrógeno aparte, pero al inicio, ¿cómo era? El zinc estaba solito, pero el hidrógeno estaba unido al cloro. Entonces, ya, ¿quién ha sustituido? ¿Quién ha desplazado a quién? Veremos que acá el zinc ha desplazado a quién. ¿A quién ha desplazado? Al cloro. Chicos, Cloro, creo. el zinc no, el zinc ha desplazado a quién. ¿A quién? Hidrógeno. ¿A quién ha desplazado? Hidrógeno. Al hidrógeno, ¿no es cierto? Para que el zinc se combine con quién, con el cloro, mira. El zinc se está combinando con el cloro desplazando al hidrógeno. Muy bien, muy bien. A ver, esto quiero graduar. Ya. Ahora, en el segundo ejemplo, tenemos hierro y ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces, vean aquí, en el lado de los productos tenemos sulfato de hierro más hidrógeno. ¿Quién ha reemplazado a quién? ¿Quién ha desplazado a quién? Chicos, ¿quién ha desplazado a quién aquí? En el ejemplo B, vemos que el hierro ha desplazado nuevamente a quién. Hidrógeno. Al hidrógeno, vean, ¿no es cierto? Está desplazando al hidrógeno para que él ingrese ahí. Forme parte del sulfato de hierro. ¿Qué tipo de reacción? Reacción de desplazamiento o de sustitución. En el segundo ejemplo, vean, tengo sodio y tengo agua. El sodio está también desplazando al hidrógeno, ¿no es cierto? Está desplazando al hidrógeno para obtener como resultado hidróxido de sodio con hidrógeno aparte, ¿ya? En general, quiero que tomen muy en cuenta esto, ¿ya? En general, quiero que tomen muy en cuenta esto, ¿ya? Nosotros tenemos en los reactivos las siguientes sustancias. La sustancia A más BC. Y esta sustancia A, en este caso, está reemplazando o está desplazando a la sustancia B para tener AC más B aparte. ¿Ya? Como su nombre mismo lo dice, reacciones de desplazamiento, de sustitución. Está desplazando a otro elemento para formar otro compuesto. ¿Ya? Otro tipo de compuesto. Esas son las reacciones de desplazamiento o de sustitución. ¿Ya? Esas son las reacciones de desplazamiento o sustitución. Continuamos. Continuamos. Muy bien. Hablamos de las reacciones de doble desplazamiento o metátesis. ¿Sí? Hablamos sobre las reacciones de doble desplazamiento o metátesis. Para esto me va a ayudar en la lectura Franco. Franco, ayúdame por favor con la lectura de esta diapositiva. Reacciones de doble desplazamiento o metátesis. Se producen entre compuestos iónicos que están en solución acuosa. Luego de la reacción química generalmente se forma un precipitado, sólido insoluble en agua. En estas reacciones los elementos no cambian en sus estados de oxidación. Ya, muy bien. Muchas gracias. Entonces, acá hay algo clave, ¿ya? ¿Entre quiénes se produce este tipo de reacción de doble desplazamiento o metátesis? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿ya? Este tipo de reacción de doble desplazamiento o metátesis se produce,
¿ya? De doble desplazamiento o metátesis, vamos a ver que se produce, ¿ya? Se produce entre, ¿qué tipo de compuestos me dice aquí? ¿Qué tipo de compuestos? ¿Qué tipo de compuestos? Chicos, ¿entre qué tipo de compuestos me Binarios, dicen? profe. Entre compuestos Iónicos. iónicos, ¿ya? Entre compuestos iónicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos acá el cloruro de sodio más nitrato de plata, vean, van a prácticamente formar estos productos, cloruro de plata y nitrato de sodio. En otras palabras, ¿qué están haciendo? Están intercambiando ambos. Vean, acá tenía sodio con cloro, ahora tengo cloro con plata. ¿Qué quiere decir? Que la plata ha entrado en vez del sodio. El sodio que sale ya también va y se combina con el nitrato que queda. Vean, ¿ya? Pero este intercambio, en otras palabras, no es al azar, sino que obedece a ciertos criterios. Y esto lo vamos a ver en la pizarra nuevamente. Voy a copiar esa partecita para que puedan entender mejor cómo es que se produce una reacción de doble desplazamiento o metátesis. Tenemos aquí esto, cloruro de sodio, ¿no es cierto? Tenemos al nitrato de plata. Está formando cloruro de plata, ¿no es cierto? Y nitrato de sodio. Vamos a poner sus estados de agregación. Está en estado acuoso. Este está en estado acuoso también. Este está en estado sólido. Y este debe estar en estado acuoso. Muy bien. Ya. Entonces lo vamos a ver de mejor forma aquí. Ya. ¿Todos vemos la pizarra? ¿Chicos? Sí, pero Chicos, ¿todos vemos la pizarra? ¿Ya? Cuando nosotros realizamos una reacción de metátesis, nos dice es un intercambio de los componentes entre los reactivos. Pero ese intercambio no es al azar. ¿Por qué en este caso el sodio no se ha ido con la plata y el cloro se ha ido con el nitrato? ¿Ya? Esa debería ser su pregunta, su duda. Pero esto no es al azar, sino que esto obedece a ciertos criterios, porque son compuestos iónicos. ¿Ya? Número de oxidación del sodio, chicos. ¿Cuál es el número de oxidación del sodio? Chicos, número de oxidación del sodio. +1. Chicos, número de oxidación del sodio, +1. Si el sodio es +1, el cloro, ¿con qué número de oxidación estará trabajando? -1, para que la suma sea 0, ¿no es cierto? +1, -1, muy bien, para que debe ser. Número de oxidación de la plata. +1 también. Si la plata es +1, todo este nitrato, su carga va a ser de -1. ¿Ya? Entonces vean, tenemos cargas positivas y tenemos cargas negativas. Si me dicen intercambia para que hagas la reacción de metátesis o de doble desplazamiento, ¿ya? Tienes que intercambiar. ¿Quién con quién se tendrá que combinar? ¿Se tendrán que combinar positivo con positivo o positivo con negativo? Chicos, ¿cómo sería el intercambio? Positivo con negativo. Positivo con negativo, ¿no es cierto? Porque sabemos que cargas diferentes se van a atraer, cargas opuestas, ¿qué va a pasar? ¿Se van a juntar? Van a repeler. Se van a repeler. Entonces, eso me da a entender que si aquí el sodio tiene su número de oxidación positiva, que es +1, tendrá que combinarse con otro que tenga un número de oxidación negativa. ¿Quién tiene ese número de oxidación negativa? El nitrato. Por eso el sodio se combina con el nitrato y tengo nitrato de sodio. Vean, nitrato de sodio. Lo mismo pasa con el cloro. Si el cloro, su número de oxidación es negativa, tendrá que combinarse con otro elemento, el cual su número de oxidación sea positiva.
Por eso tengo el cloruro de plata. ¿Sí? Como ven, ese intercambio no es al azar, sino que obedece a ciertos criterios. ¿Ya? Entonces, a esto se refiere cuando nosotros hablamos de una reacción de doble desplazamiento o metátesis. ¿Ya? Copiamos esta parte, por favor, para entenderlo mejor. ¿Ya? Copiamos esa parte. Copiamos, chicos. Muy bien. Nos quedamos aquí. Nos vemos la próxima semana. Ya les he mandado el material de trabajo a la plataforma. Por favor, revisen. Antes que me olvide, se les ha pedido que envíen las evidencias de sus cuadernos a una tarea que se ha enviado. Hasta el momento me han enviado solamente 11 personas, chicos. Yo reviso mañana, ¿ya? Todo eso para que tengan también ustedes su calificación, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Tengamos que envíenme el día de hoy a más tardar, ¿ya? ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, con estas indicaciones, nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Saludos en casa. Chao, profe, igualmente. Cuídense, chicos. Hasta luego, profe, cuídese. Gracias, hijos. Bye, Cuídense mucho. profe, cuídese. Chao. Cuídense. Muchas gracias, chicos. Cuídense también ustedes bastante, ¿eh? ¿Ya? Cuídense mucho.